el día le estaré dando algún punto que va a ser ya para trasladarlo a su examen final y dejarles a ustedes tal vez solo unos 5 puntos para elaborar su segundo examen parcial. Eso es tentativamente, pero ya para definitivamente decirles a ustedes sobre qué puntos voy a examinar, pues voy a tratar del día 12 de abril ya tener más o menos elaborado el esquema de la forma como voy a hacer el examen, ya poderles decir a ustedes qué puntos del examen voy a examinar y el horario, ¿verdad? Porque como no es día de clase, yo no recuerdo, creo que la sección, ustedes me lo podrán corroborar, pero creo que ustedes, que son la sección C, ustedes examinaron, como era día viernes, ustedes examinaron en la primera hora, sección C. Ustedes examinaron a la primera hora en su primer examen parcial. De ser así, pues tendríamos que cambiar. La sección D la examinaría a la primera hora y la sección C la voy a examinar a la segunda hora. Pero de todas maneras, compañeros, valga mi comentario de que el día viernes 12, no este, sino que este viernes en 8, yo les estaré informando a ustedes de manera presencial, porque la otra semana nos toca presencial, les estaré informando de manera presencial a ustedes cómo nos va a corresponder el examen, qué puntos voy a examinar, para que ustedes estén enterados del tema. Bien, entonces si ustedes examinaron a la primera hora, muchas gracias Kevin y Chiquis, muchas gracias. Entonces con ustedes tendría que ser jueves 25 a las 7 de la noche. Esa sería el horario para pues, ser equitativos, ¿verdad? Les tocó la primera hora a ustedes, segundo parcial le tocará la sección D. Así que les informo de una vez, a ustedes les será a las 7 de la noche su segundo examen parcial. Bien, en el tema de material de apoyo, según dice Flor, material de apoyo, compañeros, tienen los videos, tienen el libro del doctor Mary Muñoz, ahí está resumido bastante. Las clases que les he dado algunas, hasta he dicho algunas preguntas, hasta anoté algunas preguntas ahí. En la clase 1 o 2 preguntas, la clase anterior se me vinieron ahí en mente y las voy tomando en cuenta, solo termino la clase y las voy apuntando para que no se me olviden, así que ya les dije a ustedes el apoyo que les puedo dar y lo voy a hacer por primera vez. Van a ser 12 preguntas, siempre hago 10 porque son 589 alumnos, son 5.890 respuestas. Imagínense ustedes si les hiciera más, ahorita aumenté todavía 2 preguntas más, van a ser 1.000 respuestas más, van a ser aproximadamente como 7.000 respuestas las que voy a tener que calificar, pero lo voy a hacer. Bien, vamos a continuar con el tema. Necesito por lo menos terminar los documentos privados y públicos, porque en la otra sección terminé responsabilidad administrativa, disciplinaria, hablé de documentos privados públicos, y eso es lo que necesito terminar para vayamos, como siempre he dicho, empatados con la otra sección. Bueno, recordarán ustedes, y así un resumen brevemente de lo que les estoy explicando a ustedes, la responsabilidad notarial. Les hablé de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, hablamos de los elementos para que se dé la responsabilidad civil, hablamos de algunos delitos que el notario comete en el ejercicio de su función notarial, en el ejercicio como notario, y nos quedamos pendientes de hablar sobre el tema de la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. Ambas responsabilidades, de las dos que nos hizo falta, pues las dos son importantes. Les decía yo que tal vez una de las más importantes es la responsabilidad penal, por cuanto que la defraudación es para el Estado, para los habitantes, para los particulares, pero no está de más decirles que estas dos responsabilidades, tanto la administrativa como la disciplinaria, son importantes. Recordarán ustedes cuando hablábamos nosotros de la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho. Y dentro de esas otras ramas del derecho, yo les comentaba a ustedes la responsabilidad de
hablamos administrativamente, con el derecho administrativo. Y por eso hablamos de una responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad administrativa es el cumplimiento de las obligaciones por parte del notario. Al notario se le generan obligaciones que debe de cumplir. Se recordarán ustedes cuando hablábamos de la ética, y yo hablaba del tema de la ética, les decía que el notario éticamente, pues hablando de la ética y la moral, el notario debe ser ético para con sus colegas, ético para con sus clientes y también ético para con el gobierno, para con el Estado. Al Estado le interesa estar informado, al Estado le interesa que se le informe sobre las relaciones contractuales, sobre las relaciones negociables, sobre los cambios de titularidad en cada uno de los eventos que el notario vaya faccionando, vaya autorizando. ¿Por qué? Porque, digamos, en el tema de un matrimonio, pues se está modificando el estado civil de una persona, y esa modificación le interesa saberlo al Estado, le interesa saberlo al particular, le interesa que estén enterados de esto. Lógicamente, también en el tema de un bien inmueble, la compraventa de un bien inmueble, dar aviso a la jefatura o al departamento de catastro de la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra el inmueble, dar el aviso también correspondiente a la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles. Primero, ¿por qué? Porque es importante que se sustituya al anterior titular de un inmueble, se sustituya por el actual titular, porque será el actual titular a quien le va a corresponder hacer los pagos que le corresponden con respecto al impuesto único sobre inmuebles. Y esa es la importancia de que el Estado se encuentre enterado de esos cambios, de esas sustituciones de titularidades de propiedad que se deben de hacer. Los avisos correspondientes al registro de la propiedad, al registro mercantil, y esas son obligaciones que lógicamente el notario tiene que cumplir para con la administración pública. Y por eso estamos dentro de la esfera del derecho administrativo, y precisamente por eso se le llama responsabilidad administrativa. Quiero por favor que anoten ustedes, porque eso es muy importante que lo anoten, que las obligaciones administrativas, las obligaciones que se le generan al notario administrativamente dentro del tema de su responsabilidad administrativa, se generan de dos clases, o hay una clasificación. La primera de ellas se le denomina obligaciones propias de la función notarial. Obligaciones propias de la función notarial. Esa es la primera clase. Y la segunda clasificación, dentro de la clasificación, la segunda clase es las que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Las que se generan por la autorización de los instrumentos públicos, ¿sí? Las que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Eso es entonces lo que les estoy platicando y precisamente lo que estamos hablando el día de hoy. Dos clases de obligaciones, propias de la función notarial y aquellas que se generan de la autorización de los instrumentos públicos. Entonces tenemos dos formas. ¿Y cómo las vamos a diferenciar? Cuando decimos propias de la función notarial, el notario debe pagar 50 quetzales anualmente por la apertura del protocolo, escritura o no. Si el notario quiere abrir su protocolo, Sandy Liz López, fíjense que no tuve problemas con el audio en la sección anterior, tiene todo el volumen, así que no sé si me acerco más al teléfono, posiblemente estoy algo distanciado, pero me están diciendo que se escucha lejos, y voy a tratar la manera de acercar un poquito más el... Como les decía, no tuve ningún problema con la sección anterior, pero bueno, dice que sí se escucha. Continuemos. Entonces, compañeros, les comentaba en el tema, ¿verdad? El notario debe pagar 50 quetzales anuales, a escritura o no escritura, o sea, autorice instrumentos o no autorice, debe de pagar los 50 quetzales. Esa es una obligación propia de la función notarial, ¿sí?
porque él debe de pagar los 50 quetzales, aunque en todo el año no haga ninguna escritura. El notario tiene que hacer un índice del protocolo. El notario tiene que, les enseñaba a ustedes un protocolo donde está empastado, donde tenemos empastado el protocolo. Ese protocolo, ese empastado es una obligación propia de la función notarial. Cuando yo salgo del país y me voy por menos de un año, debo de informarle al director del Archivo General de Protocolos que me voy por menos de un año y que le dejo el protocolo a otro notario. Eso, compañeros, es una obligación propia de mi función notarial. No es porque autorice instrumentos públicos, sino que sencillamente es propia de mi función notarial. Y también, pues yo catalogo como propia de la función notarial es el entregar mis testimonios, entregar los testimonios al Archivo General de Protocolos. Bien. Bien, algunos dicen que escuchan lejos, otros me dicen que escuchan bien, puede ser por el tema del internet, puede ser también por el tema de la compañía que está prestando el servicio, porque yo también sí he tenido algunos problemas de internet aquí en la casa con el tema de Claro, ¿verdad? Pero pues espero que de alguna manera ustedes estén escuchando. Ya le di todo el volumen, como les digo en la sección anterior, sí, no tuve ningún comentario de eso, en eso, pero bueno, voy a tratar la manera de hablar un poco más fuerte y dirigirme directamente hacia el teléfono para que ustedes puedan escuchar mejor. Bien, entonces ya les dije cuáles son las obligaciones propias de la función notarial, ¿sí? No se necesita autorizar un instrumento público para que se genere una obligación. A esa le llamamos propia de la función notarial, ¿verdad? Entonces, si yo en el examen les dijera, es una obligación propia de la función notarial elaborar el índice del protocolo del notario, ¿falso o verdadero? Pues es verdadero, ¿verdad? Porque esa es una obligación propia de la función notarial. Y así en sentido contrario lo puedo hacer la diferencia, ¿verdad? Del tema de esto, ¿verdad? Autorizar una escritura pública, ¿sí? Y enviar los avisos correspondientes a la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles es una obligación propia de la función notarial, falso o verdadero. Pues ese es falso, ¿verdad? Porque no es propia de la función notarial. Entonces les decía, la clasificación o las clases son propias de la función notarial, ¿sí? Propias de la función notarial, ya les expliqué, y las otras son las que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Aquí ustedes decidan, aquí ustedes determinen cuáles son las obligaciones que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Y cuando hablo de los instrumentos públicos, estoy hablando de toda la clasificación de los instrumentos públicos, de todo instrumento público que el notario le ponga ante mí, lo firme. Ahí está generando él precisamente una obligación cuando ya generó un instrumento público. Ya les comenté a ustedes los instrumentos públicos que van fuera y dentro del protocolo, esa es la otra parte de este tema. Pero lo que quiero comentarles es que las obligaciones que se generan por la autorización de los instrumentos públicos, pues piensen ustedes, ¿cuáles son esas? Pues precisamente las que se van a generar cuando usted como notario autoriza un instrumento público. ¿Y ahí en qué estamos? Ahí en qué estamos hablando, ¿cómo podemos determinarlas? Un matrimonio, facciono un acta notarial de matrimonio, autorizo el matrimonio, protocolizo el acta de matrimonio, ¿sí? Porque esa es una obligación que se genera por haber autorizado el matrimonio. Debo protocolizarlo, eso es una obligación. Pero además de protocolizarlo, dice la ley, debo de dar un aviso circunstanciado al Registro Nacional de las Personas. Esa es una obligación que se genera por haber autorizado el acta de matrimonio. Hago un acta notarial de nombramiento de representante legal, debo de inscribirla en el registro mercantil como obligación previa. Posterior, debo de dar el aviso correspondiente o los avisos correspondientes de un acta notarial que contiene la asamblea totalitaria y ordinaria de accionistas.
Esas son obligaciones que se generan de esas actas notariales que yo estoy autorizando. Legalizo una firma, pues dice la ley que debe de hacerse o tomarse razón de legalización de firma, ya les explicaré este tema más adelante, pero son obligaciones que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Yo celebro autorizo una compraventa de un bien inmueble, tengo que darle el aviso a la municipalidad en cuya jurisdicción está el inmueble para que haga el cambio del titular de la matrícula fiscal, pero también debo de darle aviso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, que es a nivel república, para que ellos puedan extender en determinado momento la carencia o no carencia de bienes inmuebles para los efectos correspondientes, para los efectos legales, para lo que va en búsqueda o los particulares persiguen, ¿sí? Esas son las obligaciones que se generan por haber autorizado un instrumento público. Yo a veces pienso y decía que muchas veces no cumplimos con las obligaciones, porque digo yo, primero, porque, no sé, es una irresponsabilidad por parte del notario no cumplir con esas obligaciones luego de haber autorizado un instrumento público. Pero creo yo que una de las razones, digamos, más significativas con respecto a la negativa o con respecto a la omisión y el cumplimiento de las obligaciones notariales es precisamente porque las sanciones pecuniarias, la sanción por la falta del cumplimiento de las obligaciones del notario, las sanciones que se le imponen son de baja cuantía, no están acordes a la realidad económica del país. Imagínense ustedes pagar 5 quetzales por no dar un aviso de matrimonio, pues cuando me cobren o cuando tenga que me obliguen a darlo, lo voy a dar y pago los 5 quetzales. Yo decía en la otra clase, la única sanción pecuniaria, la única multa que le imponen al notario por la falta de cumplimiento de una obligación, por la autorización de un instrumento público que creo que sí está acorde a la realidad económica del país, es la que se encuentra contenida en la ley de armas y municiones. Cuando el notario hace una compraventa de un arma, está obligado dentro de los 15 días siguientes dar aviso al IGECAM sobre la compraventa del arma, bajo pena que si no lo hace tendrá una multa de 1000 quetzales. Imagínense ustedes, posiblemente la compraventa del arma cobrará 600, 700, 800 y le van a imponer una multa de 1000 quetzales por no dar el aviso. Ahí sí el notario, pues creo yo, ¿verdad? Y siempre lo he dicho así, si quieren en tono de broma, primero va a hacer el aviso y después va a hacer la compraventa. Pero en el tema de un matrimonio, 5 quetzales por no darlo, creo que no está acorde a la realidad económica del país. Entonces, precisamente, lo fantástico, lo ideal debería ser que no nos pongan multa por incumplimiento de obligaciones, que nosotros desde el momento que faccionemos un instrumento público, el cual genere obligaciones para el notario, que el notario cumpla con dar los avisos que corresponden a toda la administración pública. Vuelvo a repetir, están interesados, el Estado está interesado de enterarse de los cambios que se generan precisamente y que deben hacerse en la administración pública precisamente por los notarios que fraccionan los instrumentos públicos. Lemos, así es, compañero. Si se contrajo matrimonio hace 12 años y no aparecía como casada, definitivamente la omisión del aviso de circunstanciado por parte del notario que autorizó el matrimonio, eso es precisamente. El notario no dio el aviso y entonces prácticamente está en la oscuridad legal ese hecho, ese acto del matrimonio, ¿verdad? Esa diligencia matrimonial, pues nació en la vida jurídica como acta notarial, pero recuérdense ustedes que solo lo que esté inscrito en los registros públicos producen efectos ante terceros. Y si el notario no dio el aviso, pues lógicamente no va a aparecer él. Aunque tengamos la constancia del matrimonio, porque 8 días o 15 días después contrajeron matrimonio religioso, el notario le dio un aviso, él tiene copia de ese aviso, pero si no está inscrito el matrimonio en el Registro Nacional de las Personas,
pues definitivamente no va a aparecer. Y por consiguiente, el DPI de ambos contrayentes tiene que aparecer como soltero porque no está inscrito en matrimonio. Ahí tendría que ser obligación del notario, ¿verdad?, buscarlo y que él pues dé el aviso que corresponde. César Gutiérrez, ¿qué pasa si ya se murió el notario? Mire, le voy a dar la respuesta si el notario fue responsable en su vida. Si el notario, bueno, no fue responsable porque no dio el aviso, ¿verdad? Pero si el notario fue irresponsable 2 veces, pues definitivamente no hay forma de resolver el problema. Si el notario protocolizó el acta de matrimonio, protocolizó el acta en su protocolo, ahí la tiene guardada, ahí la tiene conservada, y fallece el notario, ese protocolo se va al archivo de protocolos. Se le solicita a la directora del archivo de protocolos que ella dé el aviso de esa acta de matrimonio que se encuentra protocolizada, y la directora del Archivo Nacional de las Personas, y pues lógicamente va a cobrar los efectos correspondientes de su inscripción registral. Ahora, si el notario muere, buscan el protocolo del notario en 1 o 2 años siguientes a la fecha del matrimonio y el acta notarial no se encuentra protocolizada, no hay manera de quien dé el aviso que corresponde. No lo puede dar nadie más que no sea la directora del Archivo General de Protocolos. Así que si lo protocolizó el acta, puede la directora del archivo dar el aviso. Si no protocolizó el acta, no va a aparecer el acta, pues definitivamente ese matrimonio desafortunadamente no va a nacer a la vida jurídica registralmente hablando. Entregar el testimonio al Archivo General de Protocolos es una obligación propia de la función notarial. Yo considero propia de la función notarial. Platicábamos con algunos otros colegas catedráticos que genera un poquito de polémica esto, ¿verdad? Si es precisamente se genera por la autorización de los instrumentos públicos propia de la función notarial. Yo considero, ¿verdad? Y sin perjuicio de que pueda ser que alguien lo piense diferente, yo considero que esta es una obligación propia de la función notarial, ¿verdad? Sin embargo, alguien me decía, bueno, pero es que si no hace el instrumento público, no se hace el testimonio especial, entonces no hay entrega del mismo. Entonces, esa es la polémica que existe, pero definitivamente pues yo no creo que es propia de la función notarial, porque dice enviar testimonio especial de todas las escrituras públicas. Es precisamente, no es de la autorización del instrumento público que va a provocar esa obligación, sino que es propia de mi función notarial, porque yo hago la escritura pública, ¿sí? Lo que se genere del instrumento público, el aviso al DICABI, el aviso a Empagua, el aviso a otras entidades, esas se generan por haber autorizado el instrumento público. Pero mandar el testimonio especial no es precisamente que se genere por la autorización del instrumento público. Es una obligación que yo como notario, propia de mi función notarial, tengo que cumplir. Ese es mi criterio, ¿verdad? Pero como les digo, puede ser encuadrada con el criterio o la interpretación que se le dé, que es propia de la función notarial o que es que se genere de la función notarial. César Gutiérrez, ¿se puede casar de nuevo? Sí. Para mí, si no aparece en el registro, miren, yo solo les digo en este tema, ¿verdad? Si es con la misma persona con la que se va a casar de nuevo, porque pasaron 10, 12 años y no aparece el matrimonio, ya buscaron el acta, ya buscaron el notario falleció, no hay forma de poderlo determinar, pues que contraiga el matrimonio, ¿verdad? Con la única circunstancia que los 10 años que ya transcurrieron, que ya pasaron, se quedaron en el olvido, ¿verdad? Lo que ellos hubieran adquirido, lo que ellos hubieran obtenido dentro del matrimonio, ahí sí no hay capitulaciones matrimoniales que valgan para nada, ¿sí? Ese es el tema. Y la otra circunstancia es, si se casara con otra persona,
pensando de que como con la otra o con el otro no aparecía su matrimonio, recuérdese que él tiene que declarar bajo solemne juramento, prestado de conformidad con la ley y advertido de las penas relativas al delito de perjurio, que no se encuentra casado con tercera persona, que no está unido de hecho con tercera persona y que no tiene impedimento legal para contraer matrimonio. Él lo está declarando. Y sin embargo, él se está arriesgando porque está declarando de que no contrajo matrimonio. Y él realmente sí contrajo. Lo que pasa es que no está inscrito. Y posteriormente la otra persona, por hacerle daño o por ocasionarle un perjuicio, pues sencillamente pues hará la búsqueda al final y logra encontrar el acta, inscribe el matrimonio, después demuestra que él sí estaba casado, sí puede tener consecuencias. Ahora, si es con la misma persona, pues ahí no va a haber ningún problema, lo único es que termina para atrás, prácticamente lo de está para atrás se queda en el olvido. La única posibilidad que tendrían ellos para que todo entre dentro del matrimonio sería constituir su unión de hecho, porque en la unión de hecho va a retrotraer hasta la fecha en que ellos declaren que se encontraban unidos de hecho hasta la presente fecha, pero creo que es un poquito el inconveniente, o lo poco probable es el inconveniente de que cuando le pregunten su estado civil usted diga unido de hecho. Legalmente, sí, soy unido de hecho legalmente, es un estado civil que reconoce la ley guatemalteca, pero que no a muchos les va a gustar decir, mire, yo soy unido de hecho, ¿sí? Esa es la circunstancia de esa otra posibilidad. Y Gabriela, hay un caso en que solo él aparece casado y la esposa no, y en la cédula ambos aparecían casados, pero al cruzar sus DPIs personas. Bien, aquí le quiero decir algo. La certificación, no, el registro, o sea, la partida de nacimiento de ella, de la esposa, no le hicieron la anotación del matrimonio a ella. A él sí se lo hicieron, porque posiblemente el notario vio, eso haber sido antes, cuando se tenía algún problema, entonces inscribieron el matrimonio en la partida de nacimiento de él y no el de ella, pero el matrimonio sí está inscrito. El matrimonio obligatoriamente está inscrito, porque si no estuviera inscrito el matrimonio, no le hubieran anotado la partida de nacimiento al contrayente, al varón. Entonces aquí lo que tendrían que hacer era modificación de su estado civil. Con una certificación de la partida de matrimonio, va al RENAP, hay un departamento de modificaciones del estado civil de la persona, entonces con la certificación de la partida de matrimonio, ya puede demostrar que ella está casada, entonces le hacen su modificación y ya puede salir con eso, ¿verdad? Esa es la manera en que puede resolver el problema. Bien, entonces esa es la responsabilidad administrativa, ¿verdad, compañeros? Lo que ya platicamos, esta es la responsabilidad administrativa. Les decía entonces, obligaciones propias de la función notarial y obligaciones que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Esa es la clasificación cuando hablamos de las obligaciones administrativas o responsabilidad administrativa. Y por último tenemos la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria, compañeros, tiene que ver con el tema de la ética, con el tema de la moral. La responsabilidad disciplinaria, se recuerdan ustedes, les puse a estudiar la ley de colegiación profesional obligatoria, creo que fueron 10 o 12 artículos los que tienen que estudiar, los que tienen que estudiar, los que tienen que leer, no solo leer, sino que estudiar, los tienen que aprender, los órganos que se componen los colegios profesionales, las sanciones, cómo se determina una sanción pecuniaria, clases de sanciones, amonestación pública, privada, la suspensión definitiva, la suspensión temporal, la sanción pecuniaria. Eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿verdad? Lo de las apelaciones, eso es el tema de la responsabilidad disciplinaria. Y en el tema de la responsabilidad disciplinaria es precisamente la ética y la moral, el cumplimiento de las obligaciones que se generan por una buena práctica de la función notarial, ¿sí?
el vicio incorrecto del notario que se queda con los impuestos, que no paga los honorarios del registro de la propiedad a tiempo, que le dice que modificaron los impuestos y tienen que pagarse más impuestos porque él ya se gastó los anteriores. Esa es mala práctica, eso va en contra del decoro de la profesión, en contra de la ética, en contra de la moral. Entonces es precisamente la disciplinaria. Y la disciplinaria, ¿a quién le corresponde? Se recuerdan ustedes cuando vimos el punto 4 del programa, donde decía régimen y gobierno del notario, órganos que pueden, sí, suspender o inhabilitar al notario. Pues está los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados, a través de uno de sus órganos. ¿De qué órganos se componen los colegios profesionales? De 4 órganos, ¿verdad? Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Esos le compete entonces al Tribunal de Honor, le compete entonces hacer uso de la responsabilidad disciplinaria, esa obligación, esa disciplina que tiene que tener el notario con respecto al cumplimiento de sus deberes, de sus obligaciones, de su ética, de su moral, de su yo interno, ¿verdad? Del fuero interno de la persona, de las responsabilidades disciplinarias que tiene el notario para con sus clientes. Ahí concluimos entonces el tema de la responsabilidad notarial, que hablamos de la civil, penal, administrativa y disciplinaria. Bien. Si ya no tienen algún comentario, pregunta relacionada con este tema de la responsabilidad, si no, de una vez borraré este tema y nos quedamos ya para hablar con el tema del documento. Cuando hablamos del documento, compañeros, tenemos que pensar que qué es el documento, ¿verdad? Todo aquello que contiene algo en lo cual históricamente se puede determinar, se puede establecer. Si ustedes lo miran o buscan el documento, pues una moneda es un documento, aún un monumento es un documento, ¿verdad? Históricamente hablando, así lo podemos determinar. Pero el tema de la función notarial, el tema del derecho notarial, cuando estamos hablando nosotros del derecho notarial, nos importa sobremanera hacer diferencias de lo que es el documento y lo que es el instrumento público. Para la primera diferencia, quiero comentarles que el instrumento público, única y exclusivamente los notarios, somos los facultados o estamos nosotros los notarios facultados para, ¿sí? Somos los únicos que estamos facultados para elaborar y autorizar los instrumentos públicos. Y por ello entonces estamos hablando del documento. Y el documento lo vamos a dividir en documentos privados y documentos públicos. Inicio primero con los documentos públicos, que para mí es sencillo explicarles a ustedes que los documentos públicos son aquellos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo. Funcionario público, un secretario general de la presidencia, el secretario general de un ministerio, el ministro, los viceministros, de donde venga un documento suscrito por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, entonces le vamos a denominar nosotros que es un documento público. Solo los funcionarios públicos hacen documentos públicos. Nosotros, por favor, en la otra clase me decían sobre ese tema de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Si nosotros somos funcionarios públicos, se recuerdan que concluimos, compañeros, en la clase lo dije y lo determiné, cuando hablamos de las 3 teorías que hablaban o trataban de determinar el tema o de resolver el tema de funcionarios públicos, se recuerdan que hablábamos nosotros de este tema. Somos funcionarios públicos, pero sui generis. Por eso el sistema notarial guatemalteco adopta esa teoría que determina y se dice que es la ecléctica, porque se dice somos funcionarios, pero sui generis, porque no estamos dentro del engranaje del Estado, no tenemos un horario, no estamos obligados a prestar nuestra función pública, no tenemos un salario, no tenemos un emolumento, no estamos en planilla. ¿Sí? Si queremos prestar la función lo hacemos, si no, no. Eso precisamente nos distingue a nosotros de funcionarios públicos sui generis, único en su género.
Pero el funcionario público en el ejercicio de su cargo tiene un salario, tiene un horario, tiene está obligado a prestar su función pública como funcionario público. Esa es la obligación que él tiene. Él no puede decidir, bueno, la presto o no la presto, firmo o no firmo. Obligatoriamente él como funcionario público tiene que elaborar un documento público. ¿Qué pasa con yo distingo el documento público que es firmado, que es suscrito, que es signado por un funcionario público? Yo lo distingo con un documento firmado por un notario, que no sean de estos, ¿sí? Cualquier documento que firme el notario, que no sean de estos que tengo aquí, se le denomina documentos notariales, porque es el notario el que lo autoriza, ¿sí? No son documentos públicos, son documentos notariales. ¿Por qué? Porque nosotros, y aceptémoslo así, nosotros somos funcionarios públicos únicos en su género, sui generis. Entonces, nosotros firmamos un aviso de traspaso, firmamos un aviso para el RENAP, firmamos un aviso para el Registro Nacional de las Personas, firmamos un aviso para el registro de propiedad intelectual. Esos avisos, esos documentos, esa información que le estamos dando nosotros a cualquier entidad estatal, son documentos notariales. Porque es el notario el que lo está firmando, pero no está catalogado dentro de la clasificación de ser un instrumento público. Porque el instrumento público es diferente, ¿sí? El instrumento público lo autoriza el notario, participa el notario, es responsable el notario. Por supuesto, cuando hablamos de documentos notariales, la firma del notario es responsabilidad. Es responsabilidad administrativa, ¿sí? Pero en el tema del instrumento público tenemos las 4 clases de responsabilidades en que el notario puede incurrir, ¿sí? Entonces, documentos públicos, concluyamos, son todos aquellos que autorizan los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, ¿sí? Se me ocurre preguntar entre falso y verdadero. Los documentos firmados por notario, no denominados instrumentos públicos, ¿sí? ¿Sí? Los documentos firmados por notario, no determinados como instrumentos públicos, se les denomina documentos notariales. ¿Falso o verdadero? Ya saben ustedes, la respuesta es verdadero, ¿verdad? Porque ese documento signado, firmado por un notario, se le llama documento notarial. Si fuera un funcionario público, un secretario del organismo judicial, un secretario del organismo legislativo, pues ya sabemos que es un funcionario público en el ejercicio de su cargo, y entonces él va a firmar y será un documento público. Un director también, un ministro también, todo funcionario público en el ejercicio de su cargo, decía yo, ¿verdad? Porque yo ponía de ejemplo, si un funcionario público le manda una nota a su hijo requiriendo la información en el estado académico que él se encuentra actualmente en su universidad o algo, ese lo está haciendo como documento privado, ¿verdad? Porque no está en el ejercicio de su cargo, no lo firma como funcionario público, es un documento privado simplemente, porque lo está firmando él, no en el ejercicio de su cargo, como una persona individual, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, termino entonces diciendo y repitiendo que el documento público es todo aquel documento firmado, signado por funcionario público en el ejercicio de su cargo. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil hace la diferencia, dice por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo. Por eso a nosotros nos dice claramente el 186 si lo miramos. Y miramos el artículo 186. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Miren, aquí hace la distinción claramente, dice por notario o por funcionario o empleado público.
Ahí está haciendo la división. O lo firma un notario o lo firma un funcionario público. ¿Por qué? Porque si nos tendrían catalogados a nosotros como funcionarios públicos, pues no habría necesidad de separar notario y funcionario público. A nosotros el Código Procesal Civil sí nos separa, sí nos distingue. Caso contrario en el tema del Código Penal, ¿verdad? Donde dice, para la aplicación de esta ley, dice, a los notarios se le reputan o se le consideran funcionarios públicos. Eso está en la parte final del Código Penal. Pero eso es para cuando se agrava la pena, ¿verdad? Cuando se hace más grande la pena, porque al notario ahí sí se le cataloga como funcionario público para los efectos del tema del asunto penal. 186 del Código Procesal Civil Mercantil, sí, ese es el artículo que he estado repitiendo. Ahí está. Muy bien, muchas gracias NH Morales y Kevin Silvestre y también Ilse Castro. Están informando 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien. Y ahora nos vamos, compañeros, a platicar con este tema importante también. Y dice, documentos privados con firmas legalizadas y documentos privados sin firmas legalizadas. Aquí son dos documentos privados. ¿Qué significa? Que en la comparecencia, en el otorgamiento del instrumento público, en la suscripción, lo signan, lo firman dos personas particulares. No hay participación ni de notario ni de funcionario público y por eso se le determina documento privado. Es entre dos personas privadas. Pero la diferencia que vamos a hacer o que vamos a decir nosotros es que el documento privado puede ser con firma legalizada o puede ser sin firma legalizada. ¿Sí? Ahí es lo que yo quiero explicarles. Cuando decimos con la firma legalizada o sin la firma legalizada. ¿Qué significa eso? Que los dos documentos privados son exactamente lo mismo. Lo que va a distinguir uno al otro es que a uno le legalizamos las firmas y al otro no le legalizamos las firmas. Pero a manera digamos, de una comparación, a manera de darles un ejemplo a ustedes, compañeros, quiero comentarles, a manera de ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cómo se le decían a los notarios, o cómo se le dice a los notarios del sistema Sajón, del sistema de evolución frustrada, del sistema de testigos profesionales, del sistema Sajón? ¿Cómo se les denominaba? Testigos profesionales, pero también decíamos que eran simples firmones. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es legalizar la firma que ha sido puesta en su presencia. Y la única responsabilidad que tiene el notario es que la firma que esté puesta es de quien él haya dicho. Esa es la responsabilidad que él tiene, ¿verdad? Muy bien, simples firmones. Gracias, compañero. Cabalmente era lo que yo les decía, los simples firmones. Y eso es precisamente, si quisiéramos hacerlo a manera de comparación, el documento privado con firmas legalizadas en Guatemala es como que un notario sajón lo hiciera. ¿Por qué? Artículo 57 del Código de Notariado. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad, ni personería de los signatarios o firmantes. Por eso decimos simples firmones, ¿verdad? Porque lo único que va a hacer el notario cuando lo hace con firmas legalizadas, ¿sí?, no participa en el documento privado. No dice ante mí. ¿Quién elabora el documento? Ya les voy a explicar si lo puede hacer o no el notario. Pero ¿quién elaboró el documento? Pues lo pueden elaborar Julia y Elizabeth. Ellas lo pueden hacer, ellas lo redactan y le dicen al notario, mire, ¿nos puede legalizar las firmas? Por supuesto. No, el notario no tiene que calificar si doña Elizabeth es mandataria y si su mandato no tiene todas las calidades o no es suficiente. Eso no le importa y eso no les es importante. Eso es lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? En el tema, cuando estamos hablando de documentos privados con firmas legalizadas. Y lo mismo va a ser documentos privados sin firmas legalizadas. Doña Julia y doña Elizabeth hacen su documento, pero ahí lo dejan, no le legalizan las firmas. Entonces la diferencia va a ser sin firmas legalizadas, con firmas legalizadas.
Esa va a ser la diferencia. Ahora, la seguridad y la certeza jurídica que va a dar un documento privado cuyas firmas estén legalizadas, porque hay participación del notario, porque el notario participa en legalizar las firmas. Su responsabilidad es que las firmas sean de doña Julia, doña Elizabeth y punto. No hay responsabilidad, no hay actividad, no hay participación por parte del notario en asesorar, en elaborar, en calificar, en legitimar, en autenticar. Eso no hay participación del notario. La del notario en el documento privado con firmas legalizadas es simplemente su participación para legalizar las firmas. ¿Puede hacer el documento privado el notario? Sí, lo puede hacer, pero no tiene. Por el hecho de que él lo haya elaborado materialmente o porque él lo haya creado intelectualmente, porque él elaboró el documento, porque él lo creó, porque él lo tecleó, él lo mecanografió, no por eso va a ser que el significado sea de responsabilidad para el notario. No tiene participación notarial. Y es precisamente el artículo del arancel, es donde yo determino, donde yo digo, sí puede el notario hacer el documento privado, elaborar el documento, pero no tiene responsabilidad en el contenido del mismo. No es responsable, como lo dice el artículo 57, de la capacidad, personería, que el objeto sea lícito, que de todo eso está fuera de la responsabilidad del notario. Y vean, dice, por la redacción de un documento privado, dicen, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les correspondan de conformidad. No importa lo que vaya a cobrar de honorarios, lo importante aquí es que dice, por la redacción de un documento. Simplemente se limita a decir, por haberlo redactado puede cobrar, pero no tiene responsabilidad. ¿Por qué? No tiene responsabilidad porque el documento privado, con firmas legalizadas y sin firmas legalizadas, su única diferencia es la palabra con y la palabra sin. Aquí tenemos con firma legalizada y aquí tenemos sin firma legalizada. Y hay algo mucho más importante que les voy a decir, pero solo voy a... Me quedé con simples firmones. Luego dice un contrato de prestación de servicios con una empresa aplicaría la firma legalizada, ya que el notario solo es la firma de los comparecientes, no figura. Así es, un contrato de prestación de servicios con una empresa aplicaría un contrato que es documento privado cuyas firmas han sido legalizadas, ¿sí? Que le da más certeza jurídica, que le da más seguridad jurídica, que el contenido del mismo, la relación contractual, la relación negocial que contiene el mismo, pues por supuesto que le va a dar ese ingrediente, ¿verdad? Esa superioridad de la firma sin legalización, ¿sí? Si la firma no ha sido legalizada. Pero hay algo más importante. Karina, un ejemplo sería un tramitador que escribe una auténtica y solo firma el notario. Yo sí considero algo, Karina. Para mí está bien el ejemplo del tramitador. El tramitador es el que hace el documento, ¿verdad? Él elabora el documento, firman en presencia del notario el documento que hizo el tramitador y el notario le legaliza la firma de esa persona. No hay responsabilidad del notario, el tramitador tampoco, ¿verdad? Porque el documento privado se supone que quien lo elaboró es la persona que lo firmó. O quienes lo elaboraron fueron las personas que lo firmaron, que son las que están de acuerdo en firmar un documento privado cuyas firmas van a ser legalizadas o no legalizadas, ¿sí? Pero la diferencia o la distinción aquí es que la firma legalizada, si es para el cumplimiento de una obligación, si contiene el mismo el cumplimiento de obligaciones contractuales que están dentro del documento privado, pero que está legalizada su firma, pues cobra la calidad de título ejecutivo. Puede utilizarse en una ejecución. Y aquí les leo el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice el artículo 327,
Procedencia del juicio ejecutivo. 327. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. 1, 2, 3. Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante legal y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente de acuerdo con lo dispuesto al artículo 98 y 184. Y los documentos privados con legalización notarial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la diferencia que estamos encontrando aquí? Que es con firma legalizada puede ser título ejecutivo. Sin firma legalizada no es título ejecutivo, a menos que la firma haya sido reconocida ante juez competente. Pero ¿qué necesitamos para que sea reconocida ante juez competente? Pues una prueba anticipada, ¿verdad?, de reconocimiento del documento en su contenido y firma. Pero necesitamos de instar a un juez para que haya un reconocimiento del documento en su contenido y firma. Eso necesitamos. Mientras que si el documento se crea y de una vez se legalizan las firmas, no necesitamos de que el juez o ante un juez se va a reconocer la firma. Simplemente el artículo 327 dice: y los documentos privados con firmas legalizadas o con legalización de notario. Esa es la diferencia que vamos a encontrar nosotros en lo que estamos hablando ahorita. El documento privado, la superioridad que tiene con firma legalizada ante un documento que ha sido suscrito sin la firma legalizada. Que es importante que ustedes recuerden, que ustedes reconozcan, que ustedes lo aprendan, que ustedes estén seguros de ello. ¿Qué es lo importante, compañeros? Que en la legalización de la firma, lo único que el notario es responsable es que las firmas cuyas él dice que fueron puestas en su presencia sean de doña Julia y de doña Elizabeth. Esa es la responsabilidad del notario. Pero el contenido del documento, el contenido del contrato, el contenido de cómo contrae una obligación una persona, eso no es parte del notario. Recuérdense que el notario aquí solo puede elaborar el documento, pero no participa en asesorar, no participa en legitimar, no participa en la autenticación, porque no pondrá el ante mí, porque no asesora, porque no dice ante mí, a diferencia de un instrumento público, que sí es la diferencia, ¿verdad? Que el notario, ya vamos a ver esas diferencias en la clase del día viernes, que el notario va a decir ante mí, ¿sí? Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, comparece, esa es mi responsabilidad, porque tuve que asesorar, porque tuve que calificar, porque tuve que legitimar y porque voy a autenticar, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el documento privado con firma legalizada, el documento privado sin firma legalizada y un instrumento público en el cual un notario tiene participación y responsabilidad directa del contenido del mismo. Bien, Lemus, vamos a ver cuál es el beneficio de legalizar las firmas, si da lo mismo legalizar o no. Jesús Argueta, creo que ya dije la diferencia, no es lo mismo, porque si no la legalizamos no nos va a servir como título ejecutivo, si no la legalizamos. Si la legalizamos, nos servirá como título ejecutivo para hacer, a través del título ejecutivo, el cumplimiento de una obligación, obtener el cumplimiento de una obligación. Ahí sí definitivamente hay una gran diferencia cuando decimos con o sin. Si sin firmas legalizadas no es título ejecutivo. Tenemos que ir ante un juez a que reconozca a la persona el contenido y la firma del documento. Nos va a llevar mucho más tiempo que si ya se lo entregamos al juez con firmas legalizadas. Esa es la gran diferencia. Y si vamos en tiempo, procesalmente hablando, es un tiempo grandísimo que vamos a recortar nosotros con el hecho de la participación del notario en legalizar las firmas. Para mí tiene mucha trascendencia la firma legalizada. Y de ahí, un reconocimiento de deuda sería un título ejecutivo, por supuesto, Edwin, ¿verdad? Precisamente el reconocimiento de deuda. Doña Julia se reconoció de doña Elizabeth deudora de 10,000 quetzales.
no le pagó, entonces tiene las firmas legalizadas, nos va a servir como título ejecutivo de acuerdo a lo que dice el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. No está legalizadas las firmas, pues primero no sirve como título ejecutivo. Y si queremos que sirva como título ejecutivo, pues vamos ante un juez y le decimos al juez que por favor cite a la persona que comparezca a reconocer el contenido del documento en su firma y lo que consta en el mismo. Y si no, pues también en la otra sección me comentaban si 2 meses después de haber hecho el documento privado sin firma legalizada, alguien le comenta y le dice, mira, te va a servir mejor si están legalizadas las firmas, porque sin legalización de firmas no hay título ejecutivo. Bueno, entonces me decían, ¿se puede? Por supuesto. La ley dice que se pueden legalizar firmas que hayan sido puestas o reconocidas en su presencia del notario. Entonces estas personas van con el notario y le dicen, mire, queremos que nos legalice las firmas que pusimos hace 2 meses. El notario dirá que las firmas son auténticas por haber sido reconocidas en su presencia por la señora tal y el señor tal, y legaliza las firmas y ya podemos decir que es un documento privado con firma legalizada. Muy bien, compañeros, les quité 10 minutos de su tiempo, pero les agradezco que estuvimos aquí en la participación de este tema. Ya terminamos. Lili Pérez, ¿de cuánto tiempo o prescribe? Quiero entender su pregunta, Lili. Creo que su pregunta es que en cuánto tiempo se puede reconocer la firma o si prescribe. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Aquí no hay prescripción con respecto a la autonomía de la voluntad, ¿verdad? No prescribe ese derecho de las partes de que le legalicen sus firmas, no va a prescribir. Puede ser 1 año después, o sea, la obligación es para 3 años. Y 1 año después alguien le dice, mira, vos mejor hubieras pedido legalizar las firmas porque ese te va a servir como título ejecutivo. Por supuesto, tienen que ir los dos, ¿verdad? Entonces van con el notario los dos y le dicen, mire, me puede legalizar las firmas, sí. La única diferencia es que no va a decir por haber sido puestas, porque no es cierto, ¿verdad? No fueron puestas en mi presencia. Entonces va a decir por haber sido reconocidas en mi presencia, pero ya están legalizadas las firmas. No va a prescribir ese tema de la legalización de las firmas. Así que muchas gracias, compañeros, nuevamente. Con ustedes los veo el viernes a las 6:15. Empezamos nuestra clase para concluir este tema que se llama el documento. Muchísimas gracias nuevamente, compañeros, por su participación aquí en la clase. Llegamos a los 156 por último. Así que muy buenas noches, compañeros. Nos miramos el viernes.